¿Quieres saber por qué hay gente que en 20 minutos entiende más que tú en 2 horas? No es que hayan nacido con un don especial, no es por su genética, tampoco es porque tengan suerte. Simplemente es un truco mental que nadie te ha explicado en toda la vida. Así que si quieres dejar de perder el tiempo delante del libro sin aprender nada, quédate. Porque te voy a enseñar el método exacto que me permitió pasar de ser un estudiante normalito a entender temas enteros en minutos. Y sí, en minutos, no en horas como todo el resto de gente. Yo en media hora me aprendía mínimo un tema. Un tema full teórico, así te lo digo. Pero oye, antes de nada, yo también era de los que se pasaban horas estudiando sin entender nada. Me sentaba, abría el libro y a los 10 minutos estaba mirando a la ventana o pensando en cualquier cosa. En que tengo que bajar el perro, Y sí, se me iba completamente la concentración. Necesitaba la tarde entera para estudiar un mísero tema. Hasta que aprendí este truco que me cambió literalmente la manera en la que estudio a día de hoy. 10 minutos de enfoque absoluto en una sola cosa. Bien, escúchame. Lo primero de todo es que hay que entender esto. Estudiar más tiempo no significa aprender más. ¿Bien? De hecho, muchas veces es justo al revés. La mayoría de estudiantes creen que sentarse 2 horas seguidas es sinónimo de productividad. Pero lo que no saben es que el cerebro humano no está diseñado así. No está diseñado para mantener compresión. Mira, cuando empieces a estudiar, tu cerebro necesita unos minutos para entrar en modo de deep work, en el modo de enfoque y de productividad profunda. Por eso al principio siempre estamos dispersos, pero poco a poco te vas concentrando. Entre el minuto 8 y el minuto 20 ocurre algo clave en tu cerebro. Se activa, con lo cual las neuronas crean conexiones entre ellas y toda la información se procesa mucho mejor. Esto se traduce a que todo lo que estudiamos se recuerda de una manera mucho más brillante y nos queda almacenado dentro de nuestro cerebro, de manera que pueden pasar días que te vas a seguir acordando, no perfectamente, pero sí muy bien. Eso sí, después de eso, la atención cae en picado, no porque seas vago, sino porque tu cerebro se satura. Ahora bien, ¿por qué 20 minutos? Más que nada porque es el tiempo suficiente para entrar en un foco profundo. El cerebro es el tiempo justo y necesario para entrar en este estado de deep work. Pero no lo suficiente para quemarte, para entrar en el estado de burnout y saturar todo lo que es la corteza cerebral. Lo bueno de todo, y de manera motivante, es que sabes que solamente tienes que estudiar 20 minutos. Y eso realmente cambia tu actitud, porque no piensas que estás desaprovechando el tiempo. Y oye, pues 20 minutos los puede usar cualquier persona. Eso sí, estos 20 minutos no funcionan si empiezas mal. Es muy importante el ritual que usamos antes de comenzar este estado de productividad. Por ello, lo que siempre suelo decir es que el móvil fuera de la habitación. Nunca queremos usar el móvil. Es la mayor fuente de distracción que la humanidad ha creado. También, nada de distracciones, nada de pestañas necesarias. Pones el móvil en modo avión y 0 notificaciones durante También, ordenar el escritorio antes de empezar la sesión de estudio. Algo que lo que fallaba mucho es que solía tener un montón de cosas, de papeles, de asignaturas, de cosas irrelevantes en el momento y me distraía por la mínima cosa que veía. Entonces lo que debes hacer es coger una sola cosa en la que vayas a estudiar y ponerla en la mesa de manera que sea lo único que veas. Da mucho, por ejemplo, Alex Hormozi, un emprendedor de putos locos. Os recomendaría que pasaras al canal, que es literalmente el gurú de la productividad. Bueno, además de que el pavo genera 20 millones y hace poco hizo como 105 millones o así con el lanzamiento de un libro, el pavo es como el maestro de la productividad a niveles innatos. Tanto que un hábito que suele hacer es encerrarse en un cubículo de 1 metro cuadrado, en lo que sería su oficina, sin luz y sin nada, solamente un ordenador, a ponerse a trabajar en modo deep work. Algo que a mí me parece impresionante. Y ahí lo ves, al pavo, 1 hora y media de deep work, metido en un armario, sin luz y sin nada de distracciones, ni ninguna manera de perder el foco. Y así le va la vida, que hace millonadas históricas. Vale, muy importante, vemos aquí una gráfica de cómo aprende el cerebro y por ello te digo que solo hagas una cosa, ¿vale? No repasar un poco de todas las materias, no leer por leer, sino una cosa en concreta. Lo que buscamos aquí es entender algo, no estudiar el tema entero, es entender el concepto clave que nos va a ayudar a conseguir ese intervalo de estudio tan efectivo.
Y mira, es normal que al principio te puedas distraer, porque es así, va a pasar. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que antes de empezar a estudiar, tenemos que definir una misión. Con esto me refiero a que hay que dejar claro el objetivo en el cual vamos a centrar la sesión de hoy. No podemos pretender crear el proyecto más grande en 20 minutos si no podemos literalmente estudiar algo sencillo. Con esto me refiero a que no busquemos tampoco estudiarnos un tema completo, sino entender el concepto, entender una cosa clave que nos va a ayudar a entender el resto de cosas. Esto es muy sencillo. Simplemente estudia algo que realmente tú sientas que es la clave de todo el tema. Y ahí ya verás cómo después de estudiar esto, estudiar el resto del tema es mucho más sencillo. Científicamente esto se implica con que cuando tú defines algo de manera clara, tu cerebro sabe realmente qué quiere hacer y entra mucho más fácilmente en este estado de deep work, estado de concentración profunda, y es mucho más fácil estudiar. Si lo piensas bien, también se aplica mucho a muchos trabajos de hoy en día, ya que siempre se busca hacer una tarea específica y tan repetitiva que el cerebro automáticamente ya entra en este estado de concentración, y es por eso que la experiencia hace que sea tan fácil hacer el trabajo. Cuando llevas mucho tiempo haciendo esto, lo normal es que te pongas de manera automática, y esto lo que genera es que tu aprendizaje y tu retención se multiplique drásticamente. Un error que mucha gente cae y nadie tiene en cuenta es lo que te voy a contar ahora. Una vez termines de estudiar es muy importante que no te pongas a jugar, no te pongas con el móvil, sino que te esperes un minuto, solamente un minuto, a literalmente explicar con tus palabras todo lo que has aprendido en estos 20 minutos o en este periodo de tiempo. Y sí, parece una tontería, pero literalmente ha sido el mayor cambio que he hecho en mi manera de estudiar. Algo tan simple como este método, que se basa literalmente en explicar, es como explicarle a un amigo algo con tus palabras, pero de manera que sea el tema, o sea, el concepto que acabas de aprender, y de esta manera así puedes anclar y recordar mucho mejor todo el concepto. Esto es llamado técnica Feynman y se basa en que si puedes explicar algo con tus palabras, como hemos dicho antes, es que literalmente lo habrás entendido. Entonces, después de estudiar, te vas a poner un minuto en tu mente a intentar resumir a tu manera todo lo que acabas de aprender. Si ves que en alguna parte te trabas o no lo entiendes, vuelves a la parte del tema donde fallaste, traes un segundo y vuelves a aplicar el método Feynman, vuelves a empezar este minuto y así hasta que lo sepas, lo entiendas de manera correcta. Y me explico, literalmente esto ha cambiado porque es la manera real de retener todo lo que aprendiste, aunque sea mucho tiempo. Es como la fase final del estudio. Sin esto realmente nunca te vas a haber aprendido nada. Y para qué mentir, yo empecé a aplicar todas estas técnicas hace un par de años y literalmente mi estudio se ha multiplicado por... Sí, llevo sacando las mismas notas desde toda la ESO hasta ahora, la verdad. Pero he ido cambiando los tiempos a los que estudio. Y es verdad que antes estudiaba como 2 horas al día y me aplicaba muchísimo más. Y ahora que no tengo tiempo y simplemente le dedico media hora como muchísimo o 1 hora al día en uno de los cursos más complicados, pues sigo sacando las mismas notas. O sea, no he bajado nunca del 8 y de ese tipo de notable. Simplemente con esto te quiero decir que, nada, un breve periodo de tiempo, como 20 minutos, usados de una manera correcta, valen más que 2 horas, pues con distracciones, con el móvil, a tu rollo. Ya para terminar, decirte que estoy creando la mejor app para estudiantes de todo el mundo. Sí, creada por mismamente un estudiante. O sea, ¿quién mejor para entender sus necesidades? Aquí puedes literalmente tener todo tu curso académico con tus notas, tu porcentaje de mejora, sesiones de estudio y un montón de cosas más que no voy a desvelar todavía. De momento la app está en fase de beta, es como un producto mínimo viable. Y si quieres ir a probarlo, simplemente entra en el enlace de la descripción, me dejarás tu correo, yo te enviaré por ahí
la app para que ya la puedas ir usando y me puedas dar todas tus opiniones, qué errores hay, qué partes te gustan más y todo el feedback que sea necesario.